Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. La atmósfera en Bería olía a ozono cargado y especias dulces. Dos soles se alzaban sobre las torres negras del Palacio Imperial, proyectando sombras largas sobre los muros de cristal viviente. El cielo tenía un tono turquesa, pero no era eso lo que captaba la atención de todos. No era el amanecer lo que hacía contener la respiración de las guerreras de élite. Era él. Elías Navarro descendió lentamente por la rampa de la nave diplomática con una compostura estudiada, el traje oscuro perfectamente ajustado, su cabello peinado hacia atrás con elegancia humana. Detrás de sus ojos castaños brillaba la inteligencia de un diplomático entrenado, pero también la chispa de alguien que sabía que todo estaba a punto de cambiar. Las guerreras TYR Laan que formaban la Guardia Real estaban alineadas en formación a ambos lados del corredor de bienvenida. De complexión atlética, con pieles iridiscentes y armaduras vivas que se movían con su respiración, eran consideradas imparables. Imperturbables. Pero en cuanto Elías puso el pie en el mármol obsidiano del palacio, el aire pareció espesarse. Una vibración sutil recorrió el salón. Las guerreras comenzaron a parpadear más seguido. Una entrecerró los ojos, otra bajó su lanza por un momento. Una tercera se estremeció visiblemente, como si algo le hubiera rozado el cuello. Él caminaba con paso firme, pero podía sentirlo. El calor en las miradas. La tensión que crecía. Como si sus pasos despertaran algo prohibido. Su corazón se aceleró cuando la primera guerrera giró la cabeza para seguirlo con la mirada. Luego una segunda. Y una tercera. Un susurro corrió por el pasillo, como un murmullo contenido. Los labios de una guardiana se entreabrieron, sus mejillas adquirieron un leve matiz púrpura. Otras comenzaron a sudar, a tambalearse. Una de ellas, alta, de rostro aguileño y ojos ámbar, dio un paso hacia él, como si su voluntad estuviera siendo arrastrada. «Embajador», dijo con voz ronca, «¿qué eres?» La tensión era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Entonces, una voz cortó el aire como un látigo. «Retirada inmediata. Formación cerrada». Todas se detuvieron en seco, como si alguien hubiera vaciado un balde de hielo sobre sus cuerpos. Las guerreras bajaron la vista al suelo y retrocedieron sin cuestionar. Solo una figura seguía de pie, desafiando la marea de caos biológico, la comandante Liriel Tarna. Su figura era esculpida como una estatua viviente. Cabello blanco recogido en una coleta tensa. Armadura negra con ribetes plateados. Ojos grises, fríos como hielo espacial. Su lanza descansaba en la espalda, pero su presencia era más filosa que cualquier arma. Elías se detuvo frente a ella, curioso. Por primera vez, alguien no lo miraba con deseo, sino con juicio. «No pareces afectada», dijo él, esbozando una sonrisa leve. «No tengo tiempo para debilidades. Ni para encantamientos accidentales». Él inclinó la cabeza con respeto. «Lo que ha ocurrido no era mi intención». Liriel no respondió de inmediato. Dio un paso adelante, acortando la distancia entre ambos. Su altura casi igualaba la de él, y por un momento sus rostros quedaron tan cerca que Elías pudo ver su pupila expandirse levemente. Una grieta en su perfecta fachada. «Entonces contrólate, humano. Aquí no estás entre los tuyos. Aquí, si provocas una guerra con tu olor, no será accidental». Y sin esperar respuesta, giró sobre sus talones y comenzó a caminar, sus pasos resonando como campanadas de acero. Elías la observó marcharse, fascinado. Nadie le había hablado así en años. Y por primera vez en su vida diplomática no deseaba conquistar con palabras, sino que alguien como ella lo conquistara a él. Pero lo que no sabía aún era que sus feromonas habían encendido algo más que deseo. Habían alterado el equilibrio. Y muy pronto habría consecuencias. La habitación donde Elías fue confinado estaba en la torre sur del palacio, un espacio frío y silencioso con muros de piedra viva que vibraban levemente con la energía del planeta. No era una celda. Era peor, un confinamiento diplomático, elegante pero con el mismo objetivo que una prisión. Mantenerlo lejos. Las puertas se cerraron con un leve zumbido, y Elías escuchó cómo se activaban las cerraduras biométricas.
La Guardia Real había sido replegada. El riesgo de que alguna de ellas perdiera el control y actuara por instinto se había vuelto demasiado alto. A través de las paredes, incluso podía sentir miradas. Deseo contenido. Voces apagadas por el protocolo. El silencio que queda cuando alguien quiere gritar, pero no puede. Solo una podía acercarse. Solo una no había sucumbido. La comandante Liriel estaba apostada frente a la entrada de la cámara, de pie, en la misma postura imperturbable con la que lo había enfrentado en el salón. Sus ojos parecían no parpadear. No mostraba emoción alguna. Pero Elías sabía leer gestos. Había negociado con monarcas y asesinos. Esa rigidez era más una máscara que una convicción. ¿Te han asignado a mí como castigo o como advertencia?, preguntó desde la penumbra, mientras la miraba a través del campo de energía traslúcido que protegía la puerta. Como protección. Para ti y para las demás, respondió sin mirarlo. ¿Te proteges de mí o te proteges de ti misma? Silencio. Pero ese silencio fue una grieta. Esa noche, él no durmió. El aire se había vuelto más espeso. Su piel ardía. Cada célula de su cuerpo parecía ansiosa. Las feromonas seguían actuando, incluso en su confinamiento. Había entrenado para controlar su fisiología, pero lo que sucedía ahora iba más allá de cualquier advertencia médica. El vínculo que comenzaba a formarse no era químico. Era algo más primitivo. Instintivo. Liriel seguía en la entrada, rígida como una sombra tallada en acero. Durante horas. Horas sin moverse. Hasta que él rompió el silencio. No te he preguntado, ¿qué ves cuando me miras? ¿Un enemigo? ¿Un problema? ¿Un hombre? Liriel giró la cabeza lentamente, por primera vez enfrentando su mirada de forma directa. Su rostro era una tormenta controlada. Veo una amenaza, dijo. Entonces, ¿por qué no me destruyes? Ella se acercó. Cruzó el umbral del campo energético cuando éste se desactivó con un leve susurro. Estaba autorizada a hacerlo. Pero jamás lo había hecho hasta ahora. Cada paso de Liriel parecía retumbar más fuerte que el anterior. Se detuvo frente a él. Muy cerca. Elías notó cómo respiraba más rápido. El control que la rodeaba como una armadura comenzaba a agrietarse. Porque algo en mí quiere ver si esta amenaza es tan peligrosa como dicen. Él sonrió, y esa sonrisa no tenía diplomacia. Quizás solo soy peligroso si me ignoras. Liriel alzó la mano, lentamente. Su palma rozó su pecho, donde el corazón de Elías latía con fuerza. Sus dedos se quedaron allí unos segundos, absorbiendo el calor. Era un gesto íntimo, cargado de advertencia. Pero no lo apartó. Sus labios se entreabrieron. Sus ojos brillaban con algo que ya no era rechazo. He ejecutado a criaturas por menos que eso, murmuró. ¿Y ahora? Ahora tengo que decidir si quiero seguir siendo comandante o convertirme en algo que no entiendo. Elías no respondió. No necesitaba hacerlo. Su cercanía hablaba por él. Ella lo miró un segundo más. Luego se apartó, con un gesto abrupto, como si hubiera cometido un error. Su voz volvió a ser dura, tajante. Mañana vendrán a evaluarte. Pero esta noche no salgas de aquí. Y no me hables más. Y se marchó. Pero no cerró la puerta con energía esta vez. La dejó apenas entreabierta. Elías se quedó solo, en silencio, sintiendo la grieta que se había abierto en ella y la tempestad que comenzaba a nacer en ambos. El amanecer llegó teñido de un rojo profundo, como si el propio cielo presintiera la sangre que iba a ser derramada. En el corazón del palacio de Bería, bajo la cúpula de obsidiana líquida, se alzaba la arena del juicio. Antiguamente usada para resolver disputas entre clanes guerreros, ahora servía como escenario de pruebas de honor. O de eliminación sutil. Elías descendió hacia el centro de la arena escoltado por dos figuras encapuchadas. El aire estaba cargado. Las gradas, llenas. Nobles TYRLAN con túnicas flotantes, altos oficiales del ejército, figuras encubiertas del Consejo Mental. Todos habían venido a presenciar el destino del embajador humano. Liriel estaba allí, parada en uno de los balcones más altos. Silenciosa.
inmóvil. Pero sus ojos no se apartaban de él. La voz del juez de combate retumbó por los altavoces orgánicos de la arena. El embajador humano ha sido acusado de alteración biológica masiva, manipulación emocional involuntaria y desequilibrio diplomático. Ha solicitado el derecho ancestral de la prueba de sangre para demostrar su valor y su intención de paz. El duelo será hasta rendición o muerte. Elías tragó en seco. Sabía que no podría vencer por fuerza. Pero eso no significaba que estuviera dispuesto a morir. Del otro extremo emergió su contrincante, un campeón TYR-LAN, más alto que cualquier humano, cuerpo cubierto de cicatrices ceremoniales, armadura viva que palpitaba como si tuviera corazón propio. Su lanza doble era casi tan larga como Elías mismo. El silencio en la arena era absoluto. Cada movimiento, cada aliento, era observado con hambre. Elías recibió una espada corta, cruda, sin tecnología. Una hoja simple, puro metal. Era casi una burla. Se colocó en posición. No había marcha atrás. El primer ataque fue brutal. La lanza del TYR-LAN cortó el aire como un relámpago, y Elías apenas pudo rodar para esquivarlo. Sintió el roce de la hoja sobre su espalda. El calor de la sangre asomando por la piel. El público contuvo el aliento. El segundo ataque llegó más rápido, más calculado. Esta vez, Elías bloqueó con la espada, pero el impacto lo lanzó varios metros atrás, estrellándose contra el muro circular. Tosió. Se levantó. El campeón sonrió con desprecio. Liriel no se movía. Pero dentro de ella, algo gritaba. Elías no podía ganar con fuerza. Pero sí con precisión. Comenzó a moverse diferente. Más bajo. Más rápido. Observando los patrones, los tiempos entre ataques. Encontró un hueco, mínimo, en la defensa del TYR-LAN. Lo provocó. Lo atrajo. Lo obligó a repetir un movimiento. Y cuando ese espacio volvió a abrirse, lo aprovechó. La espada corta se hundió en la parte interna del muslo del guerrero, justo por debajo de la armadura. Un rugido de dolor sacudió la arena. El TYR-LAN cayó de rodillas. Pero Elías no lo remató. Solo dio un paso atrás, jadeando, ensangrentado, con la espada aún en alto. El juez se levantó. El humano ha vencido. Honor concedido. Tratado autorizado. El público no supo cómo reaccionar al principio. Luego comenzaron los murmullos. Algunos gritos. Pero entre todos ellos, Liriel descendió en silencio hasta la arena. Caminó hasta él. Él estaba cubierto de sudor, sangre y polvo. Pero sus ojos buscaban solo los suyos. Cuando ella se detuvo frente a él, algo invisible pasó entre los dos. Una energía que ni siquiera las lanzas podían cortar. Liriel se arrodilló. No por sumisión. No por protocolo. Se arrodilló porque, por primera vez en su vida, sentía respeto. Real. Profundo. Incontrolable. Elías extendió la mano hacia ella. Levántate. No soy tu superior. Ella tomó su mano. Se puso de pie. Pero no lo soltó. Desde hoy, soy tu sombra. Hasta que este mundo deje de girar. O hasta que tú lo detengas. Elías cerró los ojos. No por dolor. Sino porque entendía el peso de esas palabras. Y aunque aún no lo sabía, ese juramento de lealtad no era el final de la batalla. Era solo el comienzo. La noche cayó como una cortina de terciopelo oscuro sobre Bería. Las torres del palacio resplandecían con luces azules, pero en sus pasillos más profundos reinaba el silencio. Las celebraciones por la victoria de Elías habían cesado hace horas, aunque no por falta de entusiasmo. Había sido una humillación silenciosa para la élite TYR-LAN. Un simple humano había vencido a un campeón, y eso, aunque se hubiera ganado el respeto del pueblo, no significaba que todos lo aceptarían. Elías caminaba por los corredores interiores, guiado por Liriel. Nadie les había ordenado encontrarse esa noche. Nadie les había dado permiso para cruzar los límites del deber. Pero algo más poderoso que el protocolo los empujaba uno hacia el otro. Ella no hablaba. Solo avanzaba.
Su armadura había sido reemplazada por una túnica de entrenamiento oscura que dejaba al descubierto sus hombros tensos y marcados por antiguas cicatrices. Su andar era firme, pero su respiración estaba alterada, como si algo invisible estuviera mordiéndole el alma. Entraron al templo de la llama dormida, un santuario reservado para rituales de purificación, desierto a esas horas. Las paredes pulsaban con una energía roja, suave como el aliento de un volcán dormido. En el centro, una fuente de luz líquida caía desde el techo como una cascada vertical suspendida en el tiempo. —¿Por qué aquí? —preguntó Elías, acercándose al centro de la sala. —Aquí no hay testigos —respondió Liriel, deteniéndose a su espalda. —Y si haces algo que no deberías, este lugar lo guardará. Elías se giró lentamente. Sus miradas se encontraron. Ya no había escudos. No había formalidades. Solo deseo en estado puro y contenida vulnerabilidad. —¿Qué harías si te dijera que quiero besarte? —preguntó él, sin rodeos. Liriel cerró los ojos. Por un momento, pareció luchar con todo lo que era. Con su rango. Su sangre. Su deber. Y luego, dio un paso al frente. Después otro. Y otro más. Cuando abrió los ojos, ya estaba frente a él, tan cerca que su aliento chocaba contra sus labios. Haría esto. Sus labios lo atraparon sin aviso. Fue un beso feroz, sin permiso ni remordimiento. No había ternura, solo hambre, tensión y un temblor contenido que por fin encontraba una salida. Elías respondió con la misma intensidad, envolviéndola entre sus brazos, sintiendo el latido irregular de su corazón alienígena mezclarse con el suyo. El mundo desapareció. Solo existía la unión. Un cruce de mundos, razas y voluntades que jamás debieron tocarse, pero que ahora eran imposibles de separar. Cuando se separaron, sus frentes quedaron unidas, sus respiraciones entrelazadas. «No puedo protegerte de lo que va a pasar», susurró ella. «No vine aquí para que me protejan. Desde que entraste, cada guardia, cada noble, cada uno de ellos está buscando una excusa para hacerte desaparecer. ¿Y tú? ¿Estás buscando una?» Liriel sonrió. Una sonrisa que jamás había mostrado a nadie. No de arrogancia. No de victoria. Sino de rendición. «Yo estoy buscando razones para quedarme a tu lado, incluso si eso me destruye». En ese momento, un zumbido vibró en el aire. Un dron de vigilancia desactivado cayó del techo, partido en dos. Liriel no necesitó mirar para saber lo que eso significaba. Alguien los había estado observando. Alguien importante. Alguien que ahora sabía que la comandante más respetada del Imperio acababa de romper el código sagrado de neutralidad emocional. «Nos están vigilando. Ya no hay vuelta atrás», dijo ella, recogiendo el fragmento de dron. Elías tomó su mano, sin miedo. «Entonces avancemos». Liriel lo miró por última vez esa noche, antes de llevarlo a su cuarto secreto, más allá del alcance de los sensores. No se dijeron más palabras. Pero lo que ocurrió allí, bajo las sombras, selló algo que ningún tribunal ni emperatriz podría ya romper. La comandante ya no era solo una guardiana. Y Elías ya no era solo un embajador. Desde ese instante, eran una amenaza. Y el Imperio ya se preparaba para erradicarlos. El sol aún no había salido cuando el veneno comenzó a hacer efecto. Todo había sido planeado con precisión quirúrgica. Elías, invitado a una cena de reconciliación diplomática por el Consejo de Guerra, había asistido con la compostura habitual de un embajador humano. Liriel lo acompañó solo hasta el umbral del salón carmesí, sin cruzarlo. Como comandante destituida, no tenía permitido ingresar a actos oficiales sin una nueva asignación. Pero ambos sabían que aquella invitación era un disfraz. Una trampa envuelta en cordialidad. Las luces flotaban suavemente sobre la mesa, el vino alienígena brillaba con reflejos azules, y las palabras fluían cargadas de cortesía venenosa. Elías no probó mucho, pero bastó un sorbo. Al principio, solo sintió un leve entumecimiento en las manos. Luego, un calor anormal en el pecho. La visión se le nubló. El aire se volvió más denso. Intentó hablar, pero su voz ya no respondía. Se levantó tambaleante.
Los rostros de los nobles que lo rodeaban eran máscaras de perfección, imperturbables. Nadie se levantó a ayudarlo. Nadie gritó. Solo lo observaron como se observa a un experimento. Cayó de rodillas, jadeando. Las últimas palabras que escuchó antes de perder la conciencia fueron susurradas por el general Barnell, de pie a su espalda. Tu aroma fue un error, humano. Pero tu existencia es un insulto. En ese mismo instante, Lyriel sintió algo romperse en su interior. Estaba en los pasillos del ala este cuando un soldado, claramente nervioso, le entregó un mensaje sin hablar. Un sobre lacrado. Sin nombre. Lo abrió. Solo había una palabra. Ahora. Sin pensarlo, corrió. Atravesó 3 niveles del palacio sin detenerse, derribando puertas, ignorando órdenes. Cuando llegó al salón carmesí, lo encontró tendido en el suelo, inconsciente, los labios morados, el corazón latiendo lento. El veneno no era rápido. Estaba diseñado para mantenerlo consciente el mayor tiempo posible, para que sufriera. Los guardias la detuvieron. Ella no habló. No gritó. Solo levantó a Elías con sus propios brazos, apretando los dientes para no mostrar el temblor en sus labios. No me toquen, dijo. Su voz era hielo. Cruzó todo el palacio con él en brazos, ignorando las miradas horrorizadas, ignorando a los que le ordenaban detenerse. No se detuvo. Ni una sola vez. Llegó al santuario de sanación, una sala prohibida para soldados y diplomáticos. Los médicos la miraron con sorpresa y miedo. Este humano necesita neutralización neuroplásmica inmediata, ordenó uno de ellos al ver los síntomas. Pero no tenemos autorización de alto mando. Lyriel desenfundó su espada y la clavó en el centro de la mesa, haciendo saltar chispas. Su voz resonó con la furia de una tormenta contenida. Si no lo salvan, los haré responder ante mí. Si muere, no quedará uno solo de ustedes que recuerde lo que significa dormir en paz. Hubo silencio. Uno de los sanadores, más joven, rompió la parálisis. Inició el protocolo de intervención. Otros lo siguieron. Elías fue llevado a una cámara de emergencia. Mientras su cuerpo convulsionaba bajo el efecto de las nanoagujas curativas, Lyriel se quedó afuera. De pie. Ensangrentada. Inmóvil. Horas más tarde, cuando los médicos finalmente salieron, el más anciano bajó la cabeza. Vivirá. Apenas. Pero necesitará descanso absoluto. Lyriel entró en la cámara. Elías dormía, pálido, pero vivo. Se acercó y se sentó a su lado, en silencio. Le tomó la mano. Por primera vez desde que fue entrenada como guerrera, sus ojos se humedecieron. No lo besó. No lo despertó. Solo le susurró. No dejaré que te lo lleven. Al día siguiente, la sentencia llegó sin previo aviso. El consejo la destituyó oficialmente. Le arrebataron el rango. La obligaron a despojarse de su armadura. El juicio fue rápido, sin testigos, sin apelación. Salió del tribunal sin dignidad, pero con una sonrisa sutil. Esa noche, cuando volvió junto a Elías, se sentó junto a él y apoyó la frente sobre su pecho. «Ya no soy tu protectora», dijo en voz baja. «Ahora soy simplemente tuya. Y que el imperio arda si se atreve a tocarte otra vez». Él entreabrió los ojos, aún débil, pero consciente. Y cuando la vio allí, sin uniforme, sin insignia, sin nada más que su voluntad intacta, supo que algo había cambiado para siempre. No estaban huyendo del imperio. Estaban a punto de enfrentarlo. El cielo sobre Bería se volvió rojo antes del amanecer. No por los soles dobles, sino por las columnas de fuego que se alzaban desde las torres exteriores. El palacio ya no era un símbolo de unidad, sino una fortaleza fracturada por la traición. La noticia del intento de asesinato al embajador humano había corrido como una chispa entre pólvora. Algunos lo negaban. Otros lo celebraban. Pero un pequeño número se levantó en su nombre. Lyriel ya no tenía rango, pero eso no le impidió actuar. Aquella misma noche había entrado a la armería oculta bajo el ala norte y retirado su vieja lanza, la que había usado cuando juró lealtad al trono siendo aún adolescente. No por deber. Esta vez, por amor. Elías despertó poco antes del ataque.
todavía débil, pero lúcido. La vio entrar a la cámara con una túnica de combate negra, los ojos decididos, la postura firme. A su lado, una pequeña bolsa de cuero con lo esencial. «Están viniendo», dijo ella, sin rodeos. «No vendrán a hablar. Vendrán a borrarte». Elías intentó incorporarse. Dolía cada músculo, pero su mente estaba más clara que nunca. ¿Cuántos son? Una escuadra de élite, comandada por el propio general Barnell. Van a interceptarnos en el perímetro antes de que alcancemos el hangar. Pero no lo saben todo. ¿Qué no saben? Que tú y yo no vamos a rendirnos. Él sonrió débilmente. Luego extendió la mano. Ella la tomó sin dudar. Y así, juntos, salieron al pasillo vacío. No como fugitivos. Como un ejército de dos. Avanzaron rápido por los corredores subterráneos del palacio. Elías, apoyado parcialmente en Liriel, sentía su cuerpo recuperar fuerza a cada paso. Las nanomáquinas sanadoras aún trabajaban en sus órganos, pero su mente ardía con claridad. Sabía que este era el momento donde su historia iba a definirse. No con diplomacia. Con fuego. En la entrada del hangar, los esperaban. Al menos 15 soldados TYR-LAN con armaduras vivas, visores activados y rifles de plasma apuntando directo a la puerta que ellos abrirían en segundos. Pero Liriel lo sabía. Y no planeaba usar la puerta. Activó el detonador de humo térmico y derribaron una rejilla de ventilación que daba a un corredor lateral. Mientras el humo inundaba la zona, se movieron rápido. Silenciosos. Letales. El primer guardia cayó sin emitir un sonido, la lanza de Liriel atravesando su torso con precisión quirúrgica. Elías tomó su arma y, con reflejos entrenados, neutralizó a un segundo. Pronto, el humo se volvió confusión. Los soldados disparaban a ciegas, sin saber contra quién luchaban. La lucha duró 6 minutos. Cuando el humo se disipó, solo ellos quedaban de pie. El hangar estaba libre. Liriel activó la nave más pequeña y veloz del puerto imperial, un caza de reconocimiento modificado para 2 tripulantes. Mientras despegaban, la alarma general retumbó como un rugido desde las torres. Ya no había tiempo para esconderse. El cielo se encendió con rayos de plasma. Cazas imperiales descendían desde el anillo orbital. No huían solos. Cargaban la verdad con ellos. Elías tomó los controles, aún débil, pero guiado por Liriel. La nave serpenteó entre disparos. Una escuadra lo siguió. La atmósfera vibraba con la energía de persecución. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Una docena de cazas más aparecieron desde el lado opuesto. Naves viejas, algunas oxidadas, pero armadas. Eran pilotos renegados. Guerreras leales a Liriel. Oficiales marginados. Incluso una médica que Elías recordaba del santuario. Aquí escuadrón ala libre. Comandante, hemos venido a volar contigo, dijo una voz femenina por la radio. Y no lo dudaron. La batalla aérea sobre Bería fue rápida y brutal. Liriel y Elías combatieron juntos, compartiendo miradas en cada viraje, confiando sin palabras. En pleno vuelo, intercambiaron una sonrisa que, en medio del caos, fue más poderosa que 1.000.000 de misiles. Finalmente, el escudo orbital cayó. Las transmisiones filtradas por Elías desde la nave revelaron al universo el intento de ejecución, la corrupción del alto mando y la verdadera naturaleza de la relación entre ambos. El pueblo no se rebeló. Aclamó. Cuando aterrizaron en la ciudad libre de Kael'bar, a 1000 kilómetros del palacio, fueron recibidos por una multitud que les lanzó pétalos brillantes y cantos de victoria. No como fugitivos, como héroes. Semanas después, el Consejo Imperial fue disuelto. La emperatriz, forzada a abdicar. Y en una ceremonia sin precedentes, Elías Navarro fue nombrado enlace interplanetario permanente entre humanos y TYR-LAN. A su lado, como su protectora, compañera y amor eterno, estaba Liriel. Ya no con armadura, sino con un vestido ceremonial tejido con los símbolos de ambas especies. Frente a la nueva asamblea, él le tomó la mano. «No eres mi sombra», dijo suavemente. «Eres mi luz». Ella lo besó, sin necesidad de esconderse, ante todos.
La guerra no los destruyó. El amor los hizo invencibles. Y el imperio jamás volvió a ser el mismo.